Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Y somos dos, somos dos, somos dos. Y somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Distintos Parecidos. Como todos los días, en vivo planteando un nuevo debate. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo andas, Ferrito? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, se ve que para nosotros llegó septiembre y automáticamente llegó la primavera. Venimos los dos ya de manga corta. Ya nos cambiamos mentalmente el chip y el cuerpo también. No sé si el clima estará tan caluroso, pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema que se ha mantenido caliente desde hace ya mucho tiempo, que es el uso terapéutico del cannabis. Parece que avanzamos, pero no avanzamos. Bueno, de esto vamos a tratar de hablar hoy. Justo en un año donde, tanto en la legislatura provincial como en el Congreso Nacional, este tema se habló mucho, se viene hablando desde hace varios años, y este año se promulgaron dos leyes, tanto de provincial como nacional. Pero hay que ver qué pasó con esas leyes. Y ahí vamos a seguir hablando también de cuáles son los efectos del cannabis medicinal, por qué o la importancia desde muchos sectores para impulsar el uso del cannabis medicinal en el tratamiento de enfermedades, que también vamos a empezar a describir un poco para poder tener mayor conocimiento de eso. Vamos a presentar en un ratito a nuestros invitados, presentamos de esta manera el tema y arrancamos directamente con el debate aquí en Distintos Parecidos. Bueno, vamos a presentar a los invitados del día de hoy. Está con nosotros Fabián Kremaski. Fabián, muchísimas gracias por estar acá y paso a hacer su presentación. Médico neurocirujano, vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas e integrante del Comité Académico del Observatorio de Salud Pública y Problemáticas de Consumo de la Universidad Nacional de Cuyo, de la CASA. Y también está con nosotros Fernando Chino Simón Arias, así me dijeron que presentara, dueño del emprendimiento Alma Tierra Cultivos. ¿Así está bien dicho? Bueno, sí. Muchas gracias por estar acá, Fernando. Gracias. Primero quería que nos aclarara, Fabián, el tema de los usos en las palabras al momento de presentar este tema, porque hablábamos, se nos escapaba a veces el tema de marihuana. ¿Cuál es la acotación que podrías hacer? Bien, es muy importante eso. La marihuana es un vegetal complejo, como todos los vegetales, que tiene muchas sustancias. Se considera que tiene más de o casi 500 principios activos. De esos principios activos, algunos son definitivamente nocivos, como puede tenerlo el tabaco. El tabaco es una planta. Dentro del tabaco tenemos la nicotina. Dentro de la marihuana tenemos sustancias que se consideran que pueden ser beneficiosas para ciertas enfermedades, como el cannabidiol. Pero hay que tener en cuenta que como toda planta tiene muchas sustancias y 1, 2, 10, no sabemos cuántas pueden ser potencialmente beneficiosas y otras no tanto, y algunas pueden ser perjudiciales. Entonces por eso nosotros no hablamos de marihuana medicinal como no hablamos de cigarrillo medicinal o no hablamos de plantas medicinales, por más que ese uso sea bastante extendido, sino lo que tratamos es de especificar que de la marihuana ciertas sustancias tendrían un efecto beneficioso para algunas enfermedades. Y esa es la diferencia entre marihuana, que no es medicinal, y el cannabidiol, que esperemos que tenga algún uso concreto. Bien. Fernando, contanos un poquito de qué se trata Alma Tierra Cultivos y por qué trabajan ustedes con este recurso. Sí, el objetivo es muy parecido a lo que dice acá el compañero, que nosotros tratamos de dilucidar cuál es la sustancia que funciona para una determinada patología y cuál puede llegar a ser contraproducente. Por ejemplo, en cardiopatías no se recomienda mucho el uso del THC, se puede disparar una taquicardia, bueno, por ahí tiene esas reacciones. Entonces lo que queremos es investigar qué sustancia necesita determinada patología. Más allá de no ser médicos, nuestro interés, digamos, es ético, humano, por aquellas personas que no pueden hacerlo por sí mismas, capaz de investigar, o
enriquecerse así, viajar y conocer distintas personas que nos traen experiencia de afuera, por ejemplo de Canadá. El año pasado pudimos estar con Mark Emery, un activista canadiense, y que bueno, nos contaba su experiencia muy dura en Canadá antes de que sucediera una apertura hacia lo que es medicinal, ya que ni siquiera se podían hacer publicaciones referidas al cáñamo, era ilegal. Claro. O sea, vendías un libro que dijera cáñamo y ya. Bueno, entonces a través de ese camino buscamos como llegar a ser una fuente de ayuda para alguien que esté empezando su camino o que ya lo transite y necesite apoyo en buscar lo que necesite, información de... Y concretamente, ¿qué tipo de pacientes te solicitan asesoramiento? ¿Enfermos de qué, por ejemplo? Y mayormente los enfermos que tenemos, un 80% son de fibromialgia o dolores crónicos, desatados por distintos episodios, así, algunos desatados por accidentes, otros por crisis nerviosas, bueno, distintas, otros no saben, no tienen motivo, así aparecen. Bueno, igual siempre hay un motivo. Luego hay muchos padres con chicos con epilepsia, muchísimos, y con autismos, hidrocefalias, microcefalias. Luego en menor medida, pero los casos más graves que nos llegan son personas que están muriendo de cáncer en etapas últimas de las quimioterapias o las terapias, digamos, que se ofrecen. Y luego en menor medida diabetes o artrosis, todo aquello relacionado a la vejez también está asociado al uso del cannabis. ¿Por qué es importante el uso del cannabis medicinal? A ver, como médico nosotros lo que pretendemos es de todo paciente que tener una mejor calidad de vida, porque la curación en medicina es bastante difícil, a pesar de que los aspirantes, ahora que hemos tenido esta semana la charla con ellos, que tenemos como 2000 chicos que quieren aprender y estudiar medicina y quieren curar, sabemos que la medicina todavía está bastante lejos de curar todo lo que uno quisiera, pero sí garantizar la calidad de vida. Como te decía recién antes de empezar, no existe la epilepsia, sino las epilepsias, no existe el autismo, sino los autismos, y no todos responden de la misma manera. Como te decía antes, la gran mayoría de los pacientes epilépticos tienen una excelente respuesta y tienen una vida normal con una medicación bastante clásica. Se sigue usando el fenobarbital, que fue sintetizado hace más de 100 años. Pero hay un pequeño grupo muy reducido de pacientes que son lo que nosotros llamamos refractarios, cuya calidad de vida es muy mala, muy mala. Dentro de las epilepsias, una de las alternativas para estos pacientes es la cirugía, que se ha demostrado que suele ser muy efectiva en casos muy seleccionados. Y eso es importante porque no todos los pacientes refractarios tampoco van a cirugía. Una de las cosas más importantes en medicina es tratar de predecir qué paciente va a responder a qué tratamiento, ya sea un fármaco, una cirugía u otra opción. Entonces, el cannabis estaría dentro de ese espectro de posibles fármacos que pudiera ayudar a este subgrupo. Y como te dije al principio, como todo médico quiere lo mejor para su paciente. Lo que nosotros siempre pretendemos es, como cualquier otro fármaco o alternativa terapéutica que venga de donde sea y como sea, que sea lo mejor para el paciente y de la forma más seria, más respetuosa y, como muy bien dijo, ética, que eso es algo que es fundamental. Entonces, si el cannabis entra a jugar parte del armamentario terapéutico, bienvenido, pero siguiendo, digamos, las normas que hace cientos de años se sigue en las ciencias médicas, que es la de la metodología científica y, como él decía, de hacer las cosas que sea lo mejor para el paciente. Bien. Y actualmente, con respecto a la ley de investigación médica y científica del uso del cannabis medicinal, ¿cuál es la situación? Porque la ley está, pero no se está aplicando. Bien, como te decía, no soy ni abogado ni político, nosotros fuimos desde el punto de vista estrictamente científico y académico, porque fuimos de la Universidad Nacional de Cudo, fuimos del Hospital Central, de otros hospitales y del observatorio, donde evacuamos todas las dudas que nos presentaron, inclusive estuvimos con papás, con cannabicultores, con los legisladores, y nosotros le dimos nuestra opinión y le ofrecimos todo el asesoramiento que le podemos dar desde la Universidad Nacional de Cudo. Nosotros tenemos la Facultad de Ciencias Médicas, pero también tenemos Ciencias Agrarias, porque es muy interesante lo que está comentando,
de que si es un producto vegetal, ese producto tiene que estar cultivado en las mejores condiciones. Todos sabemos, y él lo sabe mucho mejor que yo, que no todos cultivan de la misma manera. No todos los suelos son los mismos, no todas las plantas son las mismas, no todas las concentraciones de una sustancia es homogénea en todos los cultivos. Entonces, lo que nosotros queremos es lo mejor para los pacientes. ¿Por qué la ley no está funcionando? No lo sé. Claro. ¿Cuál es tu opinión, Fernando, al respecto de esta ley que la nacional no está promulgada, o sea, está promulgada pero no está reglamentada? Exactamente. Y en verdad no lo sé. Somos dos. Es un misterio. Y porque, o sea, si el objetivo es ayudar a la gente que necesita acceder a la medicina, como que no está cumpliendo. Porque me parece que se apoya mucho en la importación y bueno, pero está bien, es una ley primera, digamos. Es como que... Sí, es un marco regulatorio, en definitiva Sí. se presenta así en cuanto a la Exactamente. investigación en este tema. Es lo primero que vamos a buscar, ¿no? Somos un país que está empezando, digamos. Claro. Pero sí, es lo primero que vamos a buscar. Pero bueno, hay aspectos que así como que quedan en blanco, que decís, bueno, entonces el Estado va a importar, ¿cuánto va a importar? ¿Qué cantidad? ¿Se va a convertir en un narcotraficante internacional trayendo esa cantidad de aceite necesaria o no? Y falta apoyarse en las instituciones, en la Universidad de Cuyo, en el INTA, en instituciones, bueno, estatales que regulen y procesen, digamos, el cannabis, como se hace en Oregon, en otros países, que la producción es local. Y mucho mejor sería, como ya hay mamás, grupos de mamás, bueno, Mamá Cultiva, sí, que son amigos, trabajamos en conjunto, que bueno, que también hay un marco regulatorio para que no se la encasille en el mismo, o sea, que ya todos sabemos que lo hacen para una mejor calidad de vida. De sus hijos, en ese caso, sí. Recién vos, Fabián, hablabas de las concentraciones que tienen que tener los medicamentos y dependiendo a cada paciente. Sí. ¿Cuál puede llegar a ser lo perjudicial de que el paciente no tenga la concentración necesaria que tiene que tener? El tema, aparte de la concentración, primero que la concentración no la conocemos, eso es la realidad. No se conoce, porque como te decía, yo tengo varios pacientes que paradójicamente son cannabicultores y lo he operado de patología de dolor. Y ellos son muy sinceros. Cuando yo les pregunto, ¿qué porcentaje de cannabidiol tiene tu aceite? Dicen, no lo sé. Claro. No lo sé. Entonces, ese es un problema técnico y ese es un problema terapéutico para el paciente. Y otros son las contaminaciones que yo te decía. Ya hemos visto en el Hospital Noti, por ejemplo, niños donde ya tienen hepatopatías por tetrahidrocannabidiol. Claro. Porque no está controlado, no está regularizado y lo que estamos viendo, y él lo sabe mucho mejor que yo, que cada uno cultiva de la mejor manera posible, en la mayoría de los casos, pero otros no tanto. Entonces, ¿cómo le garantizamos a un paciente que, hasta los mismos pacientes nos dicen, ahora compré este frasquito a uno, ahora le compré otro a otro, y es el mismo, me dicen, y no sé si es el mismo. Claro, no. Entonces, lo que nosotros como médicos pretendemos es que haya un marco regulatorio, como decías bien vos, que garantice la calidad, cosa que si yo como paciente hoy compro este frasco y se me acabó dentro de 30 días, compro otro que sea de la igual calidad. Hoy eso está en blanco, no tenemos esa calidad para nuestros pacientes. Perdón que te interrumpa. Sí, ya hoy en el Hospital Noti y en el Lago Mayore, según la ley que salió en marzo de este año, ya se iba a empezar a poder dar ese tipo de medicamentos en esos hospitales. ¿Eso está pasando? ¿Y cómo se abastecen esos hospitales? No, está pasando en la sala de espera, totalmente en negro, claro. Que ahora me enteré por un paciente que ya están vendiendo los frasquitos a 1.500 pesos. Cuando el año pasado estaban a 100 pesos, 100, 150, ahora lo están vendiendo a 1.500, ilegal por supuesto, claro. Porque van a la sala de espera, se aprovechan de la desesperación de los papás, de las mamás, y venden un frasco verde, porque aparte de la otra cosa, es cannabidiol, es eso, hay clorofila. Claro, sí, no lo sabemos y lo están vendiendo a 1.500 pesos y si se meten en Facebook van a encontrar que algunos están a 3.000 pesos, frasco de no sabemos qué. ¿Y por qué no sabemos qué? Porque no hay un análisis científico del contenido de ese frasquito.
Entonces eso también va en contra de la gente que quiere hacer las cosas bien. Claro, bueno, también conocíamos casos de gente que iba a Chile y que en la aduana le encontraron un montón también de frascos con aceite de cannabis, que también tuvieron problemas al momento de pasarlo. Entonces, en definitiva, se genera un mercado totalmente ilegal. Sí. Entonces, a eso es a lo que hay que apuntar más allá de... Y carísimo. Yo Claro. cuando me enteré que 1.500 pesos el frasco, casi me muero. Entonces, yo digo, no conozco ningún fármaco que aumente 10 veces su valor en menos de un año. No, que es gravísimo aparte. Y en el caso de ustedes que hacen el cultivo y generan sus propios productos, ¿cómo se da este control con respecto a lo que está diciendo él? ¿Y cómo se puede dar a generar una integración también con, no sé, se me ocurre el Ministerio de Salud o con los mismos médicos o con los mismos hospitales para que esos productos puedan llegar ahí? Y es un camino difícil que estamos transitando porque la actividad en sí sigue siendo ilegal. Claro. Y bueno, y depende del comisario de turno o de, no sé, de tu sección así policial que sean tolerantes o no. Claro. Cuando se encuentre que una persona tiene planta. Partiendo de esa base, que es lo que nos preocupa a nosotros, de todos modos Mendoza no tiene como un historial tan trágico con lo que es cultivadores como si Córdoba, por ejemplo, ahora que hay un médico sí que tenía sus clínicas y bueno, ha caído, lo han llevado preso, lo han arrestado como si fuera, no sé, un Pablo Escobar. A él, a su secretario y a Pau Toranzo, que es una amiga nuestra que sufre fibromialgia y también la han arrestado, así que bueno, pedimos por su liberación. Más allá de que alguna gente lo quiere, otra que no, bueno, es alguien que hace desde nuestro punto de vista. Yo como Fernando lo digo, no porque también pertenezco a una agrupación, yo lo digo como yo personalmente, porque alguna gente lo quiere, otra no. Y bueno, entonces nos encontramos con ese marco de la ilegalidad, pero yo pensaba que esto iba a suceder mucho más adelante, esta apertura, que se hable de aceite en la televisión, así que estoy muy agradecido con lo que está pasando hoy en día. Mal que mal, o sea, surgen cosas como esto que dice acá el compañero de que bueno, surgen así precios irrisorios, gente que capaz que hace cualquier cosa, bueno. Por eso, desde ese punto ustedes también están pidiendo esa regulación, esa ley, para poder trabajar también Es lo que- para de poder lo garantizar ilegal, un- básicamente, y poder garantizar un buen mejor producto. Un mejor producto, sí. Es lo que sí exigimos como agrupación Canacultora de Mendoza y como Almatierra, es una reglamentación de la producción y el uso de aceite de cannabis al Estado. Bueno, sí, básicamente sería seguir preguntándonos un poco por el tema de la ley, ¿no? Pero me preguntaba y le preguntaba también al principio a Fabián antes de entrar al aire, ¿por qué puede ser que se cree la idea de que hay una cierta resistencia todavía dentro del ámbito de la medicina al uso del cannabis? A ver, no sé si hay resistencia, era lo que comentábamos al principio de desconocimiento también. Hay mucho desconocimiento, hay mucho de pasiones personales a favor y en contra que están fuera de lo científico. A veces se antepone ciertos tipos de opiniones personales y se sale de la objetividad. Como te decía también al principio, hay mucha desinformación. Nosotros en el observatorio nos preocupa que el tema, y ahora vuelvo a usar el término marihuana, se tome con cierta ligereza, sobre todo con los adolescentes. Nosotros hemos visto que hemos hecho estudios, como te decía, epidemiológicos, donde la percepción de nocividad del tabaco es del 98% entre los adolescentes. En cambio, de la marihuana es del 40%. O sea que se está tomando con tanta liviandad que los adolescentes piensan que la marihuana hace menos daño que el tabaco. Y eso hace que haya cada vez más consumo. Y el consumo de la marihuana, porque se confunden las cosas. Como dijimos al principio, se confunde el aceite con la marihuana. Y se cree que todo es lo mismo. Entonces, el consumo de marihuana está aumentando notablemente y tenemos muchos casos de psicosis en adolescentes por el uso y mal uso de la marihuana. Entonces salen por otro lado, prohibamos todo. Entonces estamos, como te decía, el péndulo.
Sí, estaría todo bueno bueno, retomar tómalo. ahí también el tema de la problemática del consumo Eso también de la es marihuana en interesante. sí. Eso es interesante. Bueno, vamos a ir al primer corte del día. Recuerden que ustedes pueden participar a través de las redes sociales, los invitamos a que lo hagan. Estamos en Twitter en @dpsenalú, en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos. Vamos a una tanda y enseguida continuamos con el debate acerca del uso del cannabis medicinal aquí en Distintos Parecidos. Continuamos en Distintos Parecidos. Estamos en el segundo bloque de este programa que tiene como tema el uso de cannabis medicinal. Vamos a ir a ver qué se dice en las redes sociales, ¿les ¿Qué dice la parece? gente? Claro, a ver qué se dice de este tema, en este caso en Twitter, para saber un poco, porque se arman discusiones. Por ahí uno ve el Facebook, ve la noticia de este tipo de cosas Sí, y obvio. se arman discusiones. Incluso las redes sociales también han sido noticia por la cantidad de consumidores que pretenden buscarla y venderlas también por ahí. Así Tal que, cual, bueno, las vamos a redes ver eso. son un mercado más, en definitiva, Obviamente. a través de ahí. Bueno, es alucinante que siga prohibido el uso terapéutico de la marihuana. La morfina, por ejemplo, es mucho más fuerte y no pasa nada, dice esta persona. Lo vamos a aclarar seguramente con el doctor. No creo que la marihuana sea el problema. El problema está en el uso excesivo, en el tabú y en el prejuicio general de los consumidores, dice esta persona. Después dice, son cosas muy distintas. La marihuana medicinal tiene respaldo científico. ¿El uso de armas lo tiene? No creo. Bueno, se metió otra cosa ahí en el tweet. Legalizar la marihuana lo único que hace es facilitarle a los adolescentes el uso de algo que no aporta nada positivo a la sociedad. Bueno, no estamos hablando de la legalización o no de la marihuana, estamos hablando del uso medicinal, del cannabis, como bien lo explicó al principio Fabián. El uso de marihuana, con toda la carga negativa que tiene, tampoco. Hay que avanzar en educar, dice esta persona. ¿En qué momento de la vida se le dio una connotación negativa al uso de marihuana y no hacia el alcohol o al tabaco? Posta, no entiendo. Igual siento que hay todavía ahí como una cuestión, Bueno, una confusión. ahí vos fíjate, es un claro ejemplo de lo que estamos hablando. Nosotros estamos absolutamente convencidos que la peor droga son las legales, alcohol Bien. y nicotina. Es lo que más gente mata y son legales. Y no hay duda de que el alcohol es absolutamente peligroso y es legal. Por eso la gente a veces confunde lo que es marihuana, aceite, lo que es la medicina, lo que son otras cosas, las drogas, lo que es legal e ilegal. No todo lo legal es bueno, como te acabo de dar el ejemplo del alcohol. El alcohol es pésimo. Lo que estamos viendo en los niños es terrible con el tema del alcohol. Y las armas de fuego me imagino que más No, todavía. bueno, se metió otra discusión ahí, claramente. Bueno, ahora sí vamos a ir a una llamada con Liliana Pérez, diputada de la Unión Cívica Radical. Liliana, Fernando Oviedo te saluda, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a vos. Vos, Liliana, para que no cometamos un error, sos parte de la Comisión de Salud Pública de Mendoza. Soy la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, sí. Bien, sí. perfecto, listo. Para aclarar ese tema porque no lo tenía bien claro, entonces ahora sí. Bueno, en marzo se aprobó una ley aquí en Mendoza que tiene que ver con un marco regulatorio justamente para la investigación en cuanto al uso de cannabis medicinal. Sí, sí. Esta ley ya está reglamentada en la provincia, teniendo en cuenta que a nivel nacional no está reglamentada. ¿Qué pasa aquí en la provincia de Mendoza? Mira, tengo entendido que estaba en proceso, sí, de reglamentación, pero por el tiempo que ha transcurrido, ya en realidad quedaría automáticamente reglamentada. Y por otro lado, esta semana también se me avisó de que ya en los servicios de neurología del Hospital Central estarían empezando a formar los comités estos que se van a encargar de formar el observatorio para la captación y seguimiento de pacientes. Todo esto te lo estoy diciendo no muy segura, Claro. pero es lo que tengo entendido. De todas maneras, la ley de la nación es la que realmente nos va a favorecer y nos va a permitir dentro de la provincia de poder trabajar con una mejor con un mejor campo de estudio científico, teniendo en cuenta que la ley nacional es la que va a poder utilizar los laboratorios tanto privados como estatales, las universidades, para la elaboración científica del cannabis con todas las normas de higiene y calidad que requiere un pseudomedicamento. Y además porque puede trabajar con instituciones estatales como por ejemplo el INTA,
para que sea el encargado de regular Claro. la plantación de la marihuana, porque, Fernanda, tengamos en cuenta que la marihuana es una droga prohibida, o sea, está penalizado tanto la plantación como el consumo. Entonces, aplicando la ley nacional y la ley provincial, podemos regular este consumo y que solamente sea dirigido para la parte medicamentosa. Bien. Bien. Liliana, ¿cómo estás? Marcelo Sastre te saluda. ¿Qué tal, Marcelo? Bien, te quería preguntar por qué considerás que puede llegar a haberse demorado tanto la reglamentación de esta ley. Te pregunto sobre todo por los pacientes que seguramente estarán muy impacientes Sí. en este momento. Sí, en realidad yo no los he vuelto a tener en la Comisión de Salud porque al salir la ley no me he vuelto a juntar con los papás, pero sí estaban muy preocupados y muy angustiados porque en realidad si no aplicamos la ley a nivel nacional y a nivel provincial, sigue los papás o los mismos pacientes caminando en el filo de la cornisa de la ilegalidad, que es lo que ellos no querían. Claro. Tal cual. Y como en todas estas cosas, a veces que hay gente inescrupulosa Sí. que comercia con el dolor ajeno, Tal cual. y muchos que lo cultivan y dicen que hacen el jarabe y lo venden, y ¿cómo lo hacen el jarabe? ¿Con qué calidad? Entonces los papás o los pacientes se ven engañados realmente, y esto es lo que hay que tratar de evitar. Tengo entendido, te vuelvo a decir, que esto está en camino de solucionarse. Lo que yo no sé qué está pasando en la Nación. Yo siempre apunté más a la Nación porque es mucho más amplia la aplicación desde la Nación. Y tenía entendido que al haberse ido ya aprobado en las dos cámaras en la Nación, era un paso en donde había que hacer una pequeña modificatoria de la reglamentación, pero que ya estaba prácticamente por salir. Bien. Liliana, Esperemos que sea así, ¿eh? Claro. Bien. ¿Considerás que está bien, Liliana, que el Estado financie todo tipo de estudios en base a la planta en sí para saber cuáles son las dosis que se tienen que garantizar para cada paciente y demás? Digo, desde lo económico. Mira, en esto la ley nacional también habla de convenios. Habla de convenios con las universidades, convenios con laboratorios privados y estatales para hacer las investigaciones correspondientes. O sea que no todos los fondos saldrían del Estado, sino que serían convenios compartidos con instituciones privadas y estatales, y sobre todo la intervención de las universidades, que es lo importante. Lo del cannabis necesita seguir la investigación científica, porque al no tener una amplia respuesta en las distintas enfermedades en las que se quiere aplicar, entonces se necesita seguir con la investigación, porque en realidad con la única que está dando un porcentaje alto de respuesta es con la epilepsia refractaria, que es la que mejor respuesta está dando. Pero hay otras enfermedades en las que se está probando, en que recién se empieza a probar, y todavía no, científicamente no se ha hecho los controles. Y eso para poder llegar a tener una confianza realmente como para poder decir, sí, podemos seguir avanzando, es la respuesta de los pacientes. Por eso también es lindo y es importante que todos los pacientes que estén consumiendo cannabis se registren en los servicios de neurología de los hospitales para poder hacerles el seguimiento y ver qué dosis y cómo están respondiendo al cannabis. Bien. Perfecto. Liliana, la ley también contempla el tema de las obras sociales, ¿sí? Que sean ellas quienes lo puedan administrar a quienes, a quienes lo necesiten. ¿Cómo se trabajó con las obras sociales, si es que se trabajó durante el proyecto en la legislatura, cuando se creaba el proyecto? Mira, en la legislatura acá en la provincia se supone que al sancionarse la ley nacional, eso automáticamente las obras sociales nacionales, que son la mayoría, quedan cubiertas por esta ley. Y acá sí se habló con OSEP, y OSEP quedó a espera de la reglamentación y ver cómo se trabajaba con el Ministerio de Salud. No nos olvidemos que es la obra social de la provincia, la única que tenemos, para también facilitar sus profesionales para los comités de investigación y hacer trabajos en conjunto. Perfecto.
Bien. Sí. Fernando le habla, buenas tardes. Hoy en día se puede, ¿dónde se puede inscribir una persona, digamos, como usuario medicinal? ¿Hay algún lugar o no? Todavía no. Mirá, en los lugares iban a hacer los servicios de neurología de los hospitales en estos observatorios. De todas maneras, la mayoría de los papás con los que nosotros nos estuvimos entrevistando en las muchas reuniones que tuvimos, la mayoría tienen un neurólogo o un médico de cabecera que será quien les tendrá que recomendar acercarse a estos servicios de neurología para que puedan inscribirse y empezar a hacer los seguimientos de estos pacientitos. Bien, perfecto. Liliana, muchísimas gracias, muy amable por la comunicación. Te saludamos desde aquí de Distintos Parecidos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, Liliana Pérez, diputada por la Unión Cívica Radical, que nos comentaba sobre la ley que ya existe en Mendoza, la ley 8962, sancionada en marzo de este año. Sí, Queda claro. mucho, parece, por hacer. Queda mucho y bueno, y una de las cosas que ella mencionaba era acerca del financiamiento que va a haber para la Tal investigación. Pero sobre este tema a mí también me gustaría preguntarle a Fabián porque investigación sobre la planta se ha hecho en todo el mundo y bueno, podríamos llegar también a tomar investigaciones ajenas de otros países en donde están mucho más avanzados que nosotros, como para no perder tanto tiempo, digo, porque ya hay medicinas varias en base a esta planta y bueno, ¿no podríamos tomar ese tipo de investigaciones? De hecho, te diría que los médicos utilizamos, la gran mayoría de los fármacos que utilizamos son de investigaciones que se han hecho en otros países. Bien. O sea, cuando vos tomabas comentábamos lo de la aspirineta, todo eso se desarrolló en otros países. Así que sí, por supuesto que se puede tomar y avanzaríamos mucho. Yo estaba viendo las placas ahí cuando pasaban y ponían marihuana medicinal en vez de cannabis, y hablaban de cáncer, por ejemplo, ponían cáncer. Yo como médico veo que algo sirve para el cáncer y ahí es cuando empezamos con los errores de comunicación. Porque tampoco existe el cáncer, hay tantos cánceres distintos, es tan compleja la enfermedad. De hecho, yo soy neurocirujano y no todos los tumores de cerebro son iguales. De hecho, te diría que son tan distintos la variedad que ni siquiera uno puede decir que una quimioterapia es para todos o la radioterapia no es para todos los tumores de cerebro. Nosotros sabemos que biológicamente hay ciertos tumores que responden a la quimioterapia, otros responden a la radioterapia, hay algunos que no responden ni a uno ni a otro y otros que responden exclusivamente a la cirugía o una combinación. Entonces acá hay dos temas importantes. Uno es el diagnóstico correcto, porque no podemos hablar de cáncer o de epilepsia, sino ver exactamente qué tipo de epilepsia. Dentro de eso tenemos otro subgrupo que dijimos que son las refractarias y dentro de ese grupo otro subgrupo que se puede llevar a beneficiar con este producto. Por ejemplo, lo que decíamos del síndrome de Dravet, que fue descrito en el año 78 por una neuróloga francesa. Charlotte se llama, nada que ver con la red de Charlotte, pero tiene el mismo nombre. Y para llegar a ese diagnóstico es extremadamente difícil y a veces un médico experimentado, un neurólogo, especialista, tarda a veces mucho tiempo para llegar a un diagnóstico correcto. Entonces lo que planteaba la diputada de que tenga un médico neurólogo especialista, primero es fundamental para hacer el diagnóstico correcto. Bien. Y de ahí en más se va a derivar si ese paciente puede ser candidato o no a este tipo de tratamiento, pero eso es fundamental. Bien, vamos a ir a un nuevo corte en Distintos Parecidos. Vamos a continuar hablando acerca del uso medicinal del cannabis. Se metió un poco el tema de la marihuana y lo voy a retomar en el próximo bloque justamente para empezar a comunicar bien, ¿no? Porque es el defecto que tenemos los medios al momento de hablar de este tipo de temas. Vamos a ir a un corte. Recuerden que ustedes pueden participar y los invitamos a hacerlo a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpsenalú. Enseguida continuamos con más debate aquí en Distintos Parecidos. Sí, siempre ha sido así. Bueno, continuamos en Distintos Parecidos, llegamos al último bloque y vamos a tener otra comunicación telefónica, en este caso con un miembro de la ONG Mamá Cultiva. Hugo Magallanes, Fernando Oviedo te saluda, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás?
Hugo, queríamos saber, bueno, primero, ¿cómo llegás a Mamá Cultiva? ¿Cuál es la situación que te lleva a llegar hasta esta organización? Que nos cuentes un poquito acerca de ella. Bueno, yo en realidad viajo a Chile después del diagnóstico de mi hija, que eso fue en marzo del año pasado, que la diagnostican con una lissencefalia, que es un trastorno en la migración de las neuronas, y bueno, y una epilepsia secundaria. Entonces, bueno, buscando un poco de información, logró dar con Mamá Cultiva, con Paulina Bobadilla, que es la creadora, digamos, de Mamá Cultiva. Sí. Y bueno, viajó a Chile a hacer un taller de extracción de cannabinoides para aprender a preparar el aceite y a hacer la extracción, básicamente. Entonces, bueno, de esa manera es que me acerco a Mamá Cultiva, y después de eso, Paulina, cuando yo vuelvo a Mendoza, me contacta con Mamá Cultiva Argentina, que en ese momento hacía muy poco tiempo. O sea, Mamá Cultiva en Argentina hace poco más de un año que comenzó. Bien. Y bueno, y de ahí quedamos como referentes, digamos, dentro de la provincia de Mendoza, a lo cual se sumaron otras familias, y bueno, y de ahí que venimos trabajando. Bien. Hugo, ¿cómo estás? Marcelo Sastre te saluda. Hola, buenas tardes. Quería preguntarte, bueno, en tu caso particular, ¿no? ¿Notás realmente una mejoría en la situación de tu hijo? Con mi hija sí, o sea, ella tuvo un avance muy grande a nivel cognitivo, y después, como así para nosotros, que fue algo muy significativo, fue ella se alimenta por una sonda nasogástrico, porque, o sea, tiene un problema de dilución, y ella pudo empezar a comer papillas o semisólidos por boca a través de la administración del aceite. Bien, perfecto. Queríamos meternos un poquito en el tema de la ley. Sabemos, bueno, que todavía no está reglamentada, que el tiempo pasó, que se cumplieron los límites para que se hiciera esa reglamentación, y que fue Mamá Cultiva quien también presionó un poco a los dirigentes para que esto pasara. ¿Cuál es la respuesta que ustedes han tenido con respecto a esta reglamentación, y por qué es importante para ustedes, padres, con chicos con alguna enfermedad que necesiten de este tipo de medicina, para que, bueno, justamente para que esta ley esté vigente? Y para nosotros es muy importante la reglamentación para saber qué es lo que va a ser legal y qué no. O sea, una ley que está sancionada pero no está regulada es lo mismo que no estuviera. Hoy nos estamos enterando que supuestamente para la semana que viene se va a dar a conocer la reglamentación. Y ahí veremos en qué situación queda la ley, digamos, o en qué situación quedamos nosotros. Nosotros desde la organización, desde Mamá Cultiva, lo que buscamos, o sea, es el autocultivo, que es lo que nos permite a nosotros acceder a un aceite de calidad y a un costo mínimo. Claro. Y hoy por hoy, según lo que se plantea en la ley, o sea, no se permite el autocultivo. Claro. Lo que sería es importar un aceite, que el problema es que es un aceite que es alto en CBD y no tiene THC. Claro. Para nosotros ahora es muy importante saber esto, o sea, en qué condición, cómo va a quedar la ley, para saber en qué condición, cuál es el marco legal nuestro. Claro, tal cual. Bien, Hugo, muchísimas gracias por la comunicación con Distintos Parecidos. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos mucho. Hasta luego. Bueno, ahí Hugo estaba hablando de cuál es la situación en la que hoy se encuentran, ¿no? Quieren cultivar libremente porque hasta el día de hoy no saben si están dentro de los límites de la criminalidad. Entonces, bueno, ellos más que ninguno son los interesados de que esta ley realmente empiece a cumplirse. Y dentro de lo que estaba hablando del autocultivo, bueno, también quería preguntarle a Fernando, porque desde la organización que vos también representás, no solo están
abocados al interés de que esta ley se empiece a reglamentar, sino que también más allá del uso medicinal está el uso, no sé si está recreativo o simplemente la despenalización. ¿Esto es así? ¿Ustedes están a favor de la despenalización directamente de la marihuana como planta? Sí, tal cual. La despenalización sería la puerta de entrada, digamos, hacia un marco más amplio, que lo ideal sería la regulación. Es decir, que el Estado dé un marco donde nosotros podamos producir nuestra marihuana para consumo propio, porque pensamos que el uso, o sea, el cannabis, va a salir una ley en Canadá que dice que el cannabis, aunque la persona que lo consuma no lo sepa, es medicinal, porque produce una serie de mecanismos en el cuerpo que es como si a nosotros nos faltara una vitamina y consumimos esa vitamina. El sistema endocannabinoide es muy complejo y a veces necesitamos lugares donde nos hagan un análisis para ver en qué estado se encuentra el sistema, y si el cuerpo no produce cannabinoides, lo suplentamos con fitocannabinoides, que son los que se encuentran en la planta. Entonces pensamos que, y apoyamos, no distinguimos el uso recreativo del medicinal. Para nosotros el cannabis es siempre medicinal, y aparte de eso, el uso industrial, que tiene una perspectiva muy grande. Sí, sí, se venía utilizando. ¿Qué le contestarías a él? Ahí estamos en la parte de distinto. No, por lo siguiente, igual lo escuchaba al papá con mucho respeto, por supuesto, pero por ejemplo, para epilepsia, para estos subgrupos de epilepsia, lo que funciona bien no es el THC justamente, sino que es el cannabidiol. De hecho, hay un medicamento que es el Epidiolex, que tiene 99% de pureza de cannabidiol y tiene un 0,1 de tetrahidrocannabidiol, porque el tetrahidrocannabidiol en ciertos tipos de epilepsia es lo que puede disparar la psicosis, que es lo que hablábamos. Por eso para nosotros es tan importante desde el punto de vista médico el aspecto del diagnóstico correcto. Nosotros hace muchos años yo dirigí una tesis que en realidad el tema era los trastornos cognitivos de los medicamentos antiepilépticos en niños. La primera conclusión, que no estaba en los objetivos de la tesis que dirigí, era que más del 30% de las historias clínicas no tenía un diagnóstico correcto del tipo de epilepsia que tenían esos pacientes. Eso fue nuestra primera sorpresa, que en un hospital importante el 30% no estaban bien diagnosticados. Estamos hablando de un hospital importante. Entonces, por un lado el diagnóstico. Y por el otro lado es lo que hablábamos recién, que al ser una planta que tiene tanta sustancia, se creen que aproximadamente 80 son principios activos y lo demás no, pero de esos 80 se sabe, como otras plantas en medicina, qué perfil de ese, por ejemplo, el cannabidiol, ¿va a servir para esto? Sí. Tetrahidrocannabidiol para otra cosa. Por ejemplo, yo les comentaba que desde la década del 80 se viene usando para las náuseas y el vómito de la quimioterapia, para la esclerosis múltiple, para pacientes con SIDA, pero no todos los componentes tienen el mismo perfil terapéutico. Entonces, si nosotros confundimos y le damos este cannabidiol a este paciente que no es el que corresponde, es como si yo le doy una amoxicilina a un paciente con una gripe. Y No. concretamente, ¿en qué lo puede llegar a perjudicar al paciente? Primero y fundamental es que no le va a hacer ningún bien. Vuelvo a insistir. ¿Y le va a hacer algún mal? Y muy probable que sí, porque si yo te doy una gripe, que es por un virus, te doy una amoxicilina, te puedo crear una resistencia bacteriana. Hoy vos le preguntas a cualquier pediatra y te va a decir, no le dé antibiótico a las gripes a los chicos. Que antes, cuando yo era chico, todos recibíamos antibióticos. ¿Por qué? No es aparte lo inmediato, es el efecto acumulativo en muchos años. Si vos das un medicamento mal dado, tal vez no pasa nada ahora, pero tal vez eso acumulado en 5 o 10 años Bien. puede ser muy malo. Entonces, por eso es que ahí está tal vez un poco lo distinto, que nosotros insistimos en el diagnóstico y la metodología correcta. Y acá me voy a meter un poquito en la polémica del autocultivo, porque yo como médico, yo le quiero dar a mi paciente algo que sea estandarizado. Si yo a ese paciente lo mando al cannabicultor A, que tal vez no tenga las mismas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de manufactura que el B o el C, ese paciente va a estar recibiendo 3 medicamentos distintos. Ese es a veces el temor que uno tiene
cuando se habla de autocultivo, porque es como si yo tengo 20 fármacos, 20 laboratorios que no están controlados. Imaginemos, estamos hablando de antibióticos. A mí se me ocurre poner un laboratorio para hacer antibióticos. ¿Quién me lo garantiza que el antibiótico que yo hago es el que corresponde? Ahora, Fabián, y en el caso de que venía mencionando Fernando, que menciona que desde la organización están a favor de la despenalización de la planta directamente, ¿cuáles son las situaciones negativas con las que se puede llegar a encontrar un consumidor crónico de marihuana? ¿Le ha pasado de encontrarse con algún consumidor que presente ciertas patologías? Sí, por supuesto. Por ejemplo. Primero que en Mendoza se está consumiendo marihuana desde más temprana edad. Tenemos casos de 10, 11, 12 años que empiezan con el uso de la marihuana. En un cerebro que está en desarrollo. Entonces se sabe que, como dije recién, hay casi 500 componentes. 80 son, probablemente tengan algún aspecto terapéutico, pero los otros 400 no. Acordate que como cuando vos fumás algo... tenés todas esas sustancias químicas nocivas. Además la marihuana que se consume es adulterada, digamos, a veces no es la mejor calidad. Bien. Bueno, a nosotros nos pasa... cortito porque nos tenemos que ir. No, nos pasa eso, que para un chico con epilepsia o hidrocefalia, el THC como a veces reaccionan, se ponen como violento, entonces hay que carboxilarlo para no dárselo porque nos ha pasado eso. Bueno. Exacto eso que vos decís. Se nos acabó el tiempo. Fabián, muchísimas gracias por haber venido. Fernando, muchísimas gracias por haber estado nuevamente en Distintos Parecidos. Bueno, un tema que nosotros probablemente lo sigamos debatiendo un ratito más. Lamentablemente el público no lo va a poder ver. No, bueno, ahora pero viene lo interesante. Está bueno saber para justamente no cometer errores con respecto a este tipo de temas, ¿no? Que son delicados porque tienen que ver con la salud, en definitiva. Nosotros nos volvemos a reencontrar mañana a las 19 horas. Será hasta mañana. Hasta mañana. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros invitados del día de hoy, a ustedes por haber estado allí, a Coxis por haberme dado la ropa en el día de hoy y se terminaron los agradecimientos. Nos reencontramos mañana a las 19 horas con un nuevo debate aquí en Distintos Parecidos.